Muy bien, saludos ahí en casita, bendiciones, Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio, prepárense con sus Biblias y con un cuaderno de apuntes, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Estar apuntando porque uno aprende más. Sí, muy bien, vamos a comenzar. Bendito Abba, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, gracias por los milagros que haces y principalmente el milagro, Señor, de conversión en nuestros corazones. Gracias, Señor, por ello. En tus manos estamos, Señor, y te pido que tú me ayudes, Señor, en esta enseñanza que sea oportuna para edificación de tu iglesia, de tu congregación, y que todo sea para tu honor y para tu gloria. En tus manos encomiendo cada corazón, cada alma. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Nitzavim. Ahora la porción se llama Nitzavim, que quiere decir estáis de pie. Cuando nosotros lo vemos en el contexto de Deuteronomio 10 y 11, nosotros nos damos cuenta que está hablando de estar de pie o estar firmes delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Nosotros vamos a leer primero una parte de la porción de los profetas en Isaías 61, que dice así: con sumo gozo me regocijaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia. Como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahweh hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones, ¿verdad? Y esto es a través de su pueblo. Este es el plan del Señor desde siempre. Ha sido que sea levantado su pueblo en luz para gloria y honra de él. Muy bien, vamos a Deuteronomio 29:9 y dice así, que es el principio de esta porción de lectura: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Yahweh, y aquí es donde dice Nitzavim, que tiene que ver que estar delante de él de pie, ante la presencia de Yahweh vuestro Dios. Vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto que Yahweh tu Dios, en el pacto con Yahweh tu Dios, y en su juramento que Yahweh tu Dios hace hoy contigo. Bueno, aquí vemos que todos están incluidos, ¿verdad? En Israel, aún hasta los que servían, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo que habla de pacto y que habla de prosperidad al nosotros obedecer. Me llama la atención, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros estamos un poco renuentes a eso. Sin embargo, la palabra es enfática en eso y repetidas veces habla de un paralelo en la obediencia y la prosperidad. Cuando nosotros vemos lo que dice el Mateo capítulo 6, nosotros ahí no tenemos ninguna objeción, si es que realmente entendemos lo que se está diciendo, porque habla en capítulo 6, en los últimos 5 o 6 versículos, acerca de que mira las aves del cielo, pues no les falta nada y no tienen granero y siempre están ahí, ¿verdad? Y las flores del campo que se visten con más majestad que Salomón, ¿verdad? Y etcétera. Y al último, ¿verdad? En los últimos versículos dice algo muy especial, porque habla acerca de que todo se va a añadir, pero tenemos que, ¿se acuerdan? Buscar su reino, el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros estamos hablando del reino de Israel, porque eso es un reino, ¿verdad? Y hablamos del reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que entender muy bien y muy claro qué es un reino. Aún, ¿verdad? Con todos los errores que podría tener las fábulas acerca de la princesa y el reino y el rey, y que la rapta el malo y todo eso, nosotros vemos en las películas que en todo reino hay un nivel, ¿verdad?, de autoridad. No todos tienen acceso al rey,
El rey es el que establece las normas, las leyes, y lo que se hace, ¿verdad?, en el reino es dictado por el rey. Cuando nosotros lo vemos así, pues lo vemos muy claro y decimos, es que así es, ¿verdad? Porque Él es el rey, Él tiene derecho. Entonces la palabra del Señor habla acerca de que busquemos su reino, el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí es donde nosotros podemos comprender que al entrar al reino, busca el reino, dice, busca el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros buscamos el reino es algo bien importante, porque nosotros estamos hablando de que nos vamos a someter al rey. Y este rey no es cualquier rey, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña y nosotros creemos que Él es el rey de reyes. Él es el supremo rey. Entonces el buscar su reino tiene que ver con que nosotros nos sometamos a su autoridad, que estemos bajo su autoridad, que busquemos su justicia. Sabemos que la justicia para que nosotros seamos perdonados de los pecados es en Yeshua el Mesías, solamente en Él. No podemos hacer de nuestra propia justicia un elemento, ¿verdad?, para que sea considerado delante de Dios algo bueno o malo. Simplemente no es aceptable, es rechazado. Nosotros somos justificados, declarados inocentes únicamente por la fe puesta en la obra de Yeshua. Es decir, nosotros somos salvos por los méritos del Mesías. Amén. Muy bien, entonces en este pasaje habla de pacto. Cuando nosotros empezamos a ver lo de los pactos, nosotros nos enteramos, ¿verdad?, de que la palabra del Señor está llena de pactos, ¿verdad? Y que cada uno de los pactos fue en un tiempo, y que cuando nosotros los analizamos no encontramos en la palabra que sean anulados, sino que un pacto es puesto sobre otro pacto y sobre otro y sobre otro y sobre otro, ¿sí? Entonces esto es muy importante entenderlo, porque por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla acerca del pacto que hizo, vamos a poner el noágico como ejemplo, ¿verdad? Porque ese todo el mundo lo traemos en el cerebro, está bien metido porque nos lo enseñaron desde chicos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, yo voy a poner, ¿verdad?, como señal del pacto, ¿qué va a poner? El arco iris. Y con esta señal yo te digo que jamás voy a volver a traer un juicio sobre la tierra con inundación, ¿verdad? ¿Y ese pacto ya pasó? No, pero es que estamos en el pacto del Mesías, en el pacto de Cristo. Entonces todos los pactos, los demás no tienen importancia. Este es el bueno. ¿Eso es verdad? No, sigue el pacto, sigue hecho el pacto y nos viene a alcanzar hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el pacto que se hace con el pueblo de Israel acerca de los mandamientos, solo hay una cosa que cambia en el Mesías, ¿sí? Que ya no estamos en la maldición de la ley, porque en el Mesías que murió en ese madero y derramó su sangre, Él se hizo maldito por nosotros. Literalmente dice la palabra del Señor que le fueron imputados los pecados de la enfermerita, aunque sea muy buena, y cada uno de nosotros, por buenos que seamos, sí, fueron imputados en Él. De todos, de Isaac, de Carolita, ¿verdad? De cada uno de nosotros se le imputaron a Él, ¿ok? Entonces sabemos que la maldición es quitada de nosotros en el Mesías, pero la observancia del mandamiento en ninguna parte dice que fue abrogado o que fue quitado, sino más lo contrario. El Mesías dice bien claramente, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, de ninguna manera. Y en ese reino del Señor, el que obedezca y enseñe hasta el más mínimo de los mandamientos va a ser grande en el reino de los cielos. Eso sí dice la palabra. Entonces nos damos cuenta que no hay un quitar, perdón, ¿me traes un poco de agua, por favor? Un quitar los mandamientos de ninguna manera. Entonces aquí tenemos la tarea de poder entenderlos, de tener que entenderlos. En Efesios capítulo 2 versículo 12, por favor alguien lo revisa para ver si no estoy equivocado. En el 2:12 de Efesios dice muy claramente que nosotros estábamos sin los pactos de la promesa. No teníamos pactos delante de Dios. Y bien curioso, porque Pablo en la carta de los Efesios utiliza, que los Efesios estamos hablando que era una congregación mixta, ¿sí? Había quien era del pueblo del Señor, pero la gran mayoría al parecer no eran del pueblo del Señor, y se les está refiriendo a ellos y les dice claramente,
¿verdad? Ustedes antes eran los gentiles, que no tenían al Mesías, no tenían Dios, no tenían esperanza, pero dice bien claro, ni estaban en los pactos de la promesa. Y algo que es muy escandaloso para muchos, y dice, y estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pero, así lo dice la Reina Valera, en Cristo Jesús, por su sangre, ustedes son injertados en todo esto. Entonces ahora, sí son parte de todos los pactos, sí son parte de la ciudadanía de Israel, sí tienen Dios, sí tienen esperanza, y el Mesías es su Salvador. Amén. Entonces, vemos bien claro que tenemos que poner mucha atención a los pactos que se han hecho. Vamos a ver, vamos a continuar. Gracias. Y sigue el relato, ¿verdad? En esta porción. En el 13, 29:13, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con vosotros solos hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí y con nosotros en presencia de Yahweh nuestro Dios, y también con los que están hoy aquí con nosotros. Vamos a continuar. Perdón, también con los que no están hoy aquí con nosotros. Y está hablando de la continuidad de la bendición, del pacto, ¿verdad? Aún con los que fueran a nacer o se fueran a injertar al pueblo. Vamos a ver, 16. Porque vosotros sabéis cómo habitábamos en tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Elohim para ir a servir a los dioses de estas naciones. Y aquí hay que poner mucha atención. Aquí vamos a basarnos, ¿sí? No sea que haya entre vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta imprecación, juramento, maldición, se congratule, se bendiga su corazón, o sea, se bendiga a sí mismo, pensando: tendré paz aunque sigan dando en la obstinación de mi corazón. Estas palabras son importantísimas, ¿sí? Porque muchos piensan que van a poder tener paz, shalom con el Señor, pero que van a poder seguir andando, ¿verdad?, en la obstinación de su corazón. Y esto no es así. No es así. Vamos a ver, arruinando así lo regado junto con lo seco. Yahweh no querrá perdonarlo, sino que la ira de Yahweh y su celo arderá contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. Y Yahweh borrará su nombre de debajo de los cielos, y Yahweh lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en el libro de esta ley. De manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros, y los extranjeros vengan de tierras lejanas, al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con que la habrá afligido Yahweh, exclamarán: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma, Gomorra, de Adma y de Seboim, que Yahweh destruyó en su ira y en su furor. Fíjense nada más las palabras terribles que se están diciendo, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien importante que el Señor nos está hablando. En Deuteronomio 29 dice: no sea que haya entre vosotros una raíz, ¿verdad?, que produzca hiel y ajenjo. Y que esto, ¿verdad?, en pocas palabras se va a explicar más, refiere a amargura. Se refiere a amargura. Y todo esto, ¿verdad?, por desobediencia, por no quererse someter en el reino del Señor. Porque te parece bien ir a izquierda o derecha, y el Señor te está diciendo: es por aquí, este es el camino. Lo impresionante es que nuestro obstinado corazón puede creer que el Señor va a estar bien con nosotros, aunque nosotros no estemos haciendo lo que el Señor está diciendo, ¿sí? No, es que va a ser bendición para mí. Yo lo sé que sí, porque lo puedo sentir en mi corazón. Y el Señor dice: no es así. No se trata de que sientas paz. Recuerda que tu corazón, ¿qué es?
engañoso y perverso, dice la escritura. ¿Quién lo conocerá? Pero el Señor sí lo conoce, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Dice la palabra, ajenjo, fíjense las palabras, maldecir, termes o carcoma, considerado como venenoso y por consiguiente, ¿qué dice? Maldito. Ajenjo, una referencia a ser venenoso y maldito. Rosh es hiel, blanda, planta venenosa, probablemente amapola, generalmente veneno, incluso de serpientes. Ajenjo, amargura, como dice, ponzoñosa, veneno. Fíjense qué tremendas palabras, porque dice que el ajenjo y el hiel, ¿sí? Aquí es lo tremendo, ¿verdad? Que sale de una raíz que está dentro de nosotros. Y lo curioso, ¿verdad? Ahorita vamos a indagar más, que esa raíz de amargura venenosa, dice la palabra de Dios, que se contagia y te está envenenando. Aquí vamos a meternos más a esto. Veamos, en el profeta Jeremías 9:13-16 dice así: dijo Yahweh, ¿por qué dejaron mi Torah? ¿Por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras, ¿qué dice? La imaginación de su corazón. Esto es algo impresionante, porque nosotros lo vemos el día de hoy. Nosotros estamos poniendo delante está delante de nosotros la escritura, la palabra del Señor, pero nosotros podemos pensar, ¿verdad?, en la imaginación de nuestro corazón, que la escritura puede pasar por alto esto o aquello, porque el Señor es bueno, es misericordioso y es amor. Y cosas, esto es algo bien tremendo, porque siempre Satanás trabaja con la verdad, pero no completa. ¿Sí? El gran engaño de Satanás siempre es utilizar la verdad, pero a medias. ¿Con qué tentó Satanás, el enemigo, al mismo Mesías en el desierto? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Si se vistiera alguien, ¿verdad?, de demonio, y te dijera, a ver, ven y haz esto, pues dije, no es por ahí, me voy y me corro, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz, que se viste como algo bueno, algo que da paz en el corazón, ¿sí? Y el corazón del obstinado dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que no pasa nada. Pero el Señor dice, sí pasa, porque jamás nunca voy a considerar inocente al que es culpable, a menos que venga arrepentimiento. ¿Ok? Sigamos. Cuando nosotros vemos la palabra imaginación ahí, dice así: cherirut, dureza, obstinación de pensamiento, viene de enemigo u oponente. Pero fíjense lo que es: imaginación es dureza, obstinación de pensamiento. Es la palabra que se utiliza aquí en hebreo. Antes se fueron tras la obstinación de sus pensamientos, de su corazón, y en pos de los Baales, que Baales quiere decir señores, y pongamos mucha atención ahí, ¿verdad? Dice, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Fíjense qué tremendo, porque muchas veces hemos entendido que gente, ¿verdad?, hemos escuchado ese testimonio, gente que dice, no, yo no puedo dejar lo que mis padres me dejaron. Nosotros siempre, toda la vida, hemos sido de esta religión y yo así me voy a quedar. Parientes míos, ¿verdad?, en lecho de muerte, y dijeron, jamás voy a renegar de la religión que he tenido. ¿Sí? Increíble, pero a mí me tocó escucharlo. ¿Sí? No voy a renegar de la religión que he tenido, y ahora que me voy a morir, ¿por qué voy a cambiar? ¿Y qué viene? Un engaño ahí, un engaño, tratando de ser fiel a lo que es contrario a la palabra del Señor. ¿Sí? Pero pues el Señor es el que hace el juicio. Y dice, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. ¿Quién es el que da el ajenjo y la hiel? El Señor. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? ¿Por qué empezó todo esto? Aquí lo dice: porque dejaron mi Torah, dejaron mi instrucción, dejaron lo que yo les enseñé.
tomaron en poco lo que la palabra de Dios dice. No, eso a mí no me interesa. Ok, déjalo así. Pero el mismo Señor trae juicio y dice: les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Qué tremendas palabras. Y los esparciré entre naciones. Díganle que no estoy, por favor. Y le cuelgan. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Por favor, quedémonos con esto. Antes fueron tras las imágenes, las imaginaciones de su corazón, ¿verdad? En esos pensamientos obstinados, en un corazón obstinado que se quiere aferrar a lo que piensa y a lo que le gusta, en lugar de tomar lo que el Señor le está poniendo por delante. Y esto es algo bien tremendo, porque es muy común. Es muy común que la gente diga no al Señor: yo prefiero este camino, ¿sí? Y nosotros nos ponemos tristes porque creen que ahora sí que nos están rechazando a nosotros, pero no es así. Están rechazando al Señor. Y esto es algo bien serio delante del Señor, porque va a acarrear juicio. Va a acarrear juicio. Vamos a ver, fíjense qué tremendo, porque podríamos pensar, bueno, esto es verdad para un tiempo y es para la Torá, pero de ninguna manera es para el tiempo de la Torá o después, antes de Cristo, etcétera. Fíjense cómo es que el Señor va a traer juicio, y de qué manera lo va a traer: al sonar la trompeta. Dice la palabra en Apocalipsis 8:10: el tercer ángel tocó la trompeta, ¿sí? Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es, ¿qué? Ajenjo. Pongamos atención. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la amargura del agua hizo que muriera la gente. Cuando nosotros hacemos una referencia del agua, nosotros sabemos que la misma Torá es fuente de agua. El Mesías dice: yo soy la fuente de agua viva, ¿sí? Entonces la palabra es bien clara. Pero ¿qué sucede cuando esa fuente de agua, ¿sí? Esa fuente de agua es contaminada con un poco de algo de amargo? Y te lo tomas. No te la tomas, ¿verdad? No se bebe, exactamente. Entonces aquí, de una manera, viéndolo de una manera espiritual, la palabra está diciendo: hombres murieron a causa de esas aguas. Se tomaron esas aguas. Aquí hay algo bien tremendo, porque la amargura de lo que el Señor está dando como un castigo, como una represalia porque se le ha rechazado a Él, ¿sí? Trae esta amargura y la gente la toma. Me llama mucho la atención que la palabra del Señor en el Evangelio dice que a nuestro Mesías se le dio a beber vinagre mezclado con ajenjo, con hiel, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Él la probó, pero no quiso tomarla. Esto es algo bien tremendo, porque el ajenjo está viniendo a la gente como juicio. Yo les traeré hiel y ajenjo. Yo les voy a traer esta amargura. Van a envenenarse con ello, ¿sí? El Señor estaba pagando por los pecados, pero dice la palabra de Dios que Él no pecó, ¿sí? Entonces el Señor, en el conocimiento pleno de lo que es la hiel y el ajenjo, a darle de tomar eso, ni siquiera, ¿sí? Aunque tuviera la sed para poder Él menguar un poco el dolor que estaba sintiendo, porque para eso era, Él dice: no, porque espiritualmente la hiel y el ajenjo es un juicio contra los que pecan, contra los que se rebelan contra Dios. No la voy a tomar. Y ahorita lo vamos a ver en el versículo, ¿verdad? Y no la toma. Dice, lo prueba, sabe lo que es, y dice, no la tomó. Y no la tomó, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos de recapacitar. Cuando nosotros lo ponemos de una manera personal y empezamos a entender qué es la amargura, nosotros deberíamos de entender que la amargura que hay en nuestros corazones, no me estoy equivocando al decirlo, ¿sí? Nos puede traer un juicio muy grande, y tenemos que venir a arrepentimiento. Acuérdense, la amargura, en la esencia de lo que es
es rebelarse contra Dios. Es rebelarse contra lo que está Dios disponiendo para tu vida. Va a traer amargura, va a traer, ¿verdad? Esa amargura que va a empezar a ser contagiosa hacia ti, se va a extender en ti y va a contagiar a los demás, ¿sí? Es algo bien tremendo, ¿sí? Y trae juicio contra tu vida, contra nuestras vidas. Vamos a ver, dice en Jeremías 8:14, ¿por qué no nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Yahweh nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Yahweh. Fíjense qué tremendo. Estamos bebiendo amargura, estamos en nuestra amargura porque pecamos contra Yahweh, ¿sí? Nosotros pecamos contra Yahweh, vamos en contra de la instrucción y empezamos a hacer lo que no debemos de hacer, y estamos acarreando amargura para nuestras vidas, ¿sí? Bien tremendo, ¿verdad? Porque la amargura tiene muchos síntomas, ¿sí? Se es agresivo por amargura, se tiene envidia por amargura. La amargura es muy contagiosa, ¿sí? De todo se tiene un pretexto para justificarse a sí mismo. Esa es la amargura. No se reconoce porque no hay humildad. Como se rebeló contra Dios, la dureza del corazón es tanta que el orgullo y la soberbia empiezan a causar un daño bien fuerte en nuestras vidas, ¿sí? Y en lugar de reconocer en humildad, siempre justificamos: es que me pasó esto o hice esto porque cuando yo era chico me hicieron esto y el otro. Y podría ser cierto, pero cuando tú vienes al ser sanado en Yeshua el Mesías, la palabra del Señor dice que toda maldición es quitada de tu vida, es quebrada de tu vida. Y el Señor quiere que tú no tengas ninguna maldición. Él cargó las maldiciones, Él fue maldito para que yo no sea maldito, ¿sí? Entonces la palabra del Señor es bien clara, que el Señor no quiere un pueblo con amargura. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Esto es bien importante que nosotros lo identifiquemos en nuestras vidas, ¿sí? Para que no acarriemos maldición, ¿sí? Esto es bien importante. Puede ser de diferentes maneras que yo esté en amargura, en hiel y en ajenjo, y que ni siquiera me haya dado cuenta, ¿sí? Y mis reacciones, mi mal carácter y todo lo que soy, como cuando reacciono, tiene que ver porque hay amargura en mi vida. Hay amargura en mi vida. Y ¿saben qué? Es bien tremendo, porque la palabra del Señor dice que jamás se quite el gozo de la salvación de nosotros, ¿sí? Cuando alguien está en el gozo de la salvación en Yeshua el Mesías, ¿sí? No va a estar en amargura, no va a tener ese estar malhumorado siempre, el que todo le molesta, el que se queja de todo, el que no tiene la capacidad de agradecer las tantas cosas que recibimos del Señor. Porque es verdad, tenemos más cosas buenas en nuestras vidas que lo malo que nos pasa, ¿sí? Y no alcanzamos a ver. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, y es en serio. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque es un testimonio para mí. Yo le doy muchas gracias a Dios por mis hijos, porque tengo techo, porque no me falta alimento, porque tengo un perro que sí me mueve la cola, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces hay muchas cosas que tenemos para agradecer. Pero el que está amargado se va a quejar y va a dejar de dar gracias y va a empezar a criticar y a juzgar a los demás y a empezar a hablar tantas cosas con amargura, porque no tiene la capacidad de poder vivir agradecido. No tiene la capacidad, ¿sí? No puede vivir confiado porque hay amargura, porque hay desobediencia, porque no se quiere someter. La raíz de la amargura, si nos vamos más profundos, ¿saben qué es? ¿Sí? Es anarquía. A la gente está amargada porque no quiere someterse a Dios. Y esto es algo bien tremendo, porque ya lo hemos dicho y lo hemos platicado varias veces, ¿verdad? Cómo es necesario que se comprenda por una protección divina, establecido esto por Dios, no por hombre, que toda persona tiene que someterse a sus autoridades superiores. ¿Y qué dice? Pues no escucho amenes ni nada, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí no escucho amenes. ¿Sí? No, es que el presidente de la república es
un tonto, no sabe nada, y empiezo a ver los correos y así como que, ¿será que será tonto este hombre? ¿Sí? Es algo bien tremendo, ¿verdad? Pero él es el presidente y nosotros no. ¿Sí? Es algo bien tremendo porque la palabra del Señor en ninguna parte dice juzga a las paganas autoridades que tienes en tu país. Jamás, critícalas. Dice que sométete a las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que hace? No, porque va en contra de lo que la palabra de Dios establece, pero esa autoridad es la que merece este país. Aquella autoridad que dicen que está loco, que es, bueno, ni quiero mencionarlo aquí, todo lo que se dice del presidente del país vecino, ¿sí? Esa autoridad, 100% seguro estoy, que eso es lo que merece ese país, porque toda autoridad es puesta por Dios, es puesta por Dios. Aquí la democracia no cuenta, aunque voten todos y hagan lo que quieran, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que hay gente que ha perdido en las elecciones y son las que gobiernan, ¿sí? Por quién sabe qué cosa, pero lo hacen, ¿sí? ¿Y qué es lo que se merece el país? Precisamente eso. Entonces, aquí viene algo más tremendo. Cuando nosotros estamos hablando de autoridades políticas, ¿verdad? Pues sí, podemos decir esto o el otro, y es tonto, es loco, está, o sea, perdió la cabeza, etcétera, de todas las autoridades en el mundo. Pero hay autoridades que son puestas por Dios y que están mucho más cercanas a nosotros, ¿sí? Y en la familia, en el matrimonio, hay autoridades puestas por Dios. Y lo curioso es que en este tipo de organización, ¿verdad? No hubo democracia. No votaron para que el Dorian se casara con Rubí. Nadie votó, tal vez hasta se pusieron en contra. No, yo sí me caso, ¿sí? Nadie se puso así. Fue por voluntad mutua, ¿verdad? Dudo mucho que alguien esté casado aquí a la fuerza, ¿sí? Y al casarse en el matrimonio, pongan mucha atención, y los solteros también, ¿sí? Se están uniendo en un pacto, y la mujer dice: yo me caso con él y me voy a someter a él. Me voy a someter a él. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado con quién te vas a casar, ¿sí? Es algo bien tremendo. Es algo bien tremendo, pero así es. Y es establecido por Dios. No es cosa de hombres. No es cosa de hombres. Entonces, ¿qué me toca? Fíjense qué tremendo. Porque cuando se está teniendo esa relación en el matrimonio, dice la palabra de Dios que tú unirás a tu mujer. ¿Y qué más? Saldrás de tu casa de tus padres y te unirás a tu mujer. ¿Y serás qué? Una sola carne, ¿sí? Pero cuando cae en el pecado y el Señor empieza a hablar con la mujer, ¿sí? Le dice, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido y él te dominará, ¿sí? La palabra en hebreo que se usa ahí en ese lugar dice exactamente: querrás gobernar sobre tu marido, pero él gobernará sobre ti. Fíjense qué tremendas palabras. Aquí hay algo bien importante, ¿sí? Porque cuando la mujer tiene un hijo, ¿cómo le duele? ¿Quién tuvo un parto? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Cómo se siente, Lupita? Hasta las cesáreas duelen, ¿sí o no? Y no nada más eso. A ver, Yuli, ¿cómo te fue en los 9 meses de embarazo? Horrible. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que todo el tiempo de tu preñez vas a estar sufriendo, y a la hora de tener el hijo vas a tener dolor. Ahora, el dolor y todo el malestar, cuando vienes a Cristo Jesús, ¿se te quita? No, no se quita. No se quita. Pero sabes que hay bendición en ello y estás dispuesta, porque el Señor puso esa naturaleza en la mujer, a estar dispuesta a sufrir eso por la bendición de tener un bebé, ¿sí? No les importa nada, yo quiero tener un bebé. Eso es lo normal y es lo diseñado por Dios, ¿sí? Esto es algo bien tremendo. Pero así como ¿cómo se dice? El dolor en el parto y en el tiempo de todo el embarazo, ¿verdad? Que es terrible, dice Yuli, ¿sí? No se quita, tampoco se quita el que la mujer quiera gobernar sobre su marido, pero él va a gobernar sobre ella.
Entonces cuando yo estoy en el Mesías, yo entrego la escritura y acepto lo que dice. Y es algo establecido por Dios. No es cuestión de hombres. No es cuestión de hombres. Créanme que así es. Entonces dice, pues yo me voy a casar porque si yo me quiero casar y está bien, yo me voy a someter a él. ¿Sí? Pero empieza el tiempo en el que las cosas no es el príncipe azul que se creía, ¿verdad? Y empieza la mujer a querer no someterse al marido. ¿Sí? ¿Y saben qué va a pasar cuando pase eso? Va a formar en ella, ¿sí?, hiel y ajenjo. Va a haber amargura. ¿Sí? Y esto es algo bien tremendo. Pero como estoy en el Mesías, yo entiendo que se tiene que hacer. Aquí hay algo bien tremendo, porque hay mujeres que son más capaces que los hombres. ¿Sí? Hay mujeres que son más astutas que los hombres. Y resulta que se casan con uno, pues que aquí se le decimos, pues es bien mandilón, hace todo lo que la vieja le dicen, dice. ¿Sí? Y ahí va, ¿no? ¿Sí? Y la mujer, cuando pónganme atención, mujeres, la mujer cuando es temerosa de Dios y entiende los principios de la palabra, porque estos son principios, dice, no me importa que mi marido pueda ser más débil. Yo ya me di cuenta que estoy por encima de él. Yo soy la que traigo la batuta, pero el Señor dice que yo me tengo que someter a él. Entonces, en el temor del Señor, dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a rebelar ni voy a andar piloteando a mi marido, porque eso le corresponde a él. Yo no soy el marido, yo soy la mujer. Y en el temor de Dios se somete a su marido. Y no sabe cómo hacerle, pero dice, ay, es que va a estar mal eso, va a pagar el precio. Pero se tiene que someter. Así es el orden de Dios. Eso es el orden de Dios, no lo estoy inventando. ¿Sí? Si yo no me someto a lo que el Señor ha establecido, voy a acarrear hiel y ajenjo, porque estoy yendo en contra de la instrucción de Dios. ¿Sí? Dicen, pues mira, que se someta a la vieja, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor dice, estamos hablando de gente que es temerosa de Dios, que el varón, tenemos que, a ver cuántos varones hay aquí. A ver, amén. ¿Sí? Sí, yeah. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que todo varón, ¿sí?, se tiene que someter al Mesías. ¿Sí? Así como, ¿verdad?, la iglesia, la congregación de los hombres Kadosh, ¿verdad?, de la gente Kadosh, de los santos, se somete al Mesías. Así la mujer se somete al marido. Esto es algo bien tremendo porque estamos poniendo orden en el asunto. Y si no, hiel y ajenjo, va a haber amargura. Va a haber amargura. Y es algo establecido por el Señor. ¿Sí? Más vale que nos sometamos a lo que nos corresponde. A las autoridades en el trabajo, la palabra del Señor dice que si yo soy un subordinado, yo me tengo que someter a las autoridades, aunque sea un pagano sin vergüenza, porque ahí no me tienen a la fuerza. Y si no, y si tienes mucha dignidad, renuncia y busca a otro. Ponte a buscarle al Señor y pregúntale, ¿dónde quieres estar tú trabajando? ¿Dónde tienes que estar trabajando? ¿Sí? Entonces esto es algo muy importante. A donde yo vaya, yo tengo que identificar la autoridad que hay. Tengo que hacerlo, porque si no me maldigo. Créanme que así es. En esta pequeña congregación hay autoridades. Y créanme que no estoy tratando de manipular nada. El asunto está que si no nos sometemos a lo establecido, a las autoridades, ¿sí?, va a haber hiel y ajenjo. Las cosas no van a salir bien. Así es. Créanme que en todos lados hay autoridades. En todos lados. ¿Sí? Y el que es autoridad, de alguna u otra manera, se va a tener que someter a alguien también. No está libre completamente. Entonces es necesario entenderlo. Pero vamos a continuar. Nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Yahweh. Esperábamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Fíjense qué tremendas palabras, Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad.
Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjense qué tremendo, porque está hablando de profetas, gente que está en autoridad, gente que habla de parte de Dios. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén, fíjense las palabras, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Qué tremendo. Vino a ser esparcido todo este Israel corrupto, de su liderazgo abajo, arriba, por todos lados, con un propósito de salvación para el mundo, pero con cosas buenas y malas fueron esparcidos y contaminaron. Se contaminó, y el Señor va a hacer el milagro de redención, va a hacer el milagro de santificación. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alientan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Y esto es algo bien tremendo, porque alientan con vanas esperanzas. Y dicen: no, pues es que yo salgo de ahí, me siento como regañado, dicen algunos, ¿no? ¿Sí? Y te quedas así. Pues si te sentiste regañado es porque te quedó el saquito. Eso es todo. ¿Quieres palabras de ánimo y que no te confronten con el pecado? No levanten la mano, por favor. Pero estoy seguro que aquí más de uno trae raíz de amargura. ¿Saben por qué lo estoy seguro? Porque cuando empiezas a escudriñarte, ¿sí? Todos traemos algo que todavía debemos atrás. Y luego salimos y nos ponemos a cuentas con el Señor, y pasa un tiempo y vuelve el asunto. Porque me lastimaron, porque me hicieron esto. Híjole, ojalá que le pasa. Ay, Señor, perdóname. Y vuelve el asunto. Vuelve el asunto. Y el Señor, ¿qué quiere? Que sanemos completamente, que no haya rencor en nuestros corazones, que cada vez que venga ese recuerdo, es que esa me la hizo, y que el Señor la reprenda, ¿sí? Porque es como demonio, ¿verdad? Eso pensamos. Y el Señor te dice: no, bendícela. Y empezamos a bendecir a esa persona y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo la bendigo, yo le bendigo, que le vaya bien, ten misericordia. Sé propicio a él para que sean perdonados sus pecados, ten misericordia. Y empezamos a sanar nuestro corazón, ¿sí? Pero de alguna manera la hiel y el ajenjo, la amargura en nuestras vidas, puede estar ahí, y no debe de estar. No es propio del pueblo del Señor que tenga amargura, ¿sí? No es propio, debe de ser sanado. Tiene que ser sanado, y que el gozo de la salvación brote en nosotros. Que verdaderamente estemos en gozo, que estemos en paz, en shalom. No quiere decir que me tengo que estar riendo como loquito todo el día, ¿no? Todo el día estoy riéndome. No se trata de eso. A veces estamos serios, ¿sí? Pero dentro de nosotros tenemos paz, tenemos shalom. Yo no puedo permitir que haya ese ajenjo dentro de mí. Yo no lo quiero. Si me lo dan a beber, ¿sabes qué? Lo voy a rechazar. ¿Por qué me lo están dando a beber? ¿Por qué? Porque he pecado alguna vez, porque hay algo que yo debí, pero ya fue pagado en el Señor Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces yo necesito sacar todo rencor, necesito sacar, y esto es bien importante, la anarquía de mi vida. Necesito identificar qué es anarquía. Bueno, tú te quedaste ahí, Aaron, ¿qué es anarquía? ¿Sí? ¿Qué es rebeldía? Yo necesito entenderlo. Hombre y mujer, yo necesito comprenderlo. ¿Cómo es que yo estoy sometido o sometida a autoridad? ¿Cómo es que tengo que caminar para que nada, yo esté dando pie a que el ajenjo, que la amargura, la hiel, se produzca en mí? Empieza a dar esa raíz, ese fruto de amargura. Tengo que identificarlo, que no exista nada en mi vida que dé pie a que yo sea amargo, ¿sí? Créanme que en mi vida hay muchas cosas que me han sucedido que deberían de ser suficientes para vivir amargado. Pero ¿sabes qué haces con ello? ¿Sabes que lo pones delante del Señor otra vez? Dices: que Señor, yo no quiero eso para mi vida. Es más, ni quiero venganza. No es la venganza mía, tuya es la venganza. Yo tengo que vivir
de acuerdo a lo que tú me indicas, y verdaderamente vivir en gozo, en shalom, estar en sinjá, dicen en hebreo, tener gozo en nuestros corazones. ¿Sí? Vamos a seguir. Y dice: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alientan con vanas esperanzas. Fíjense qué tremendo. Los grandes teólogos cristianos, obviamente raíces hebreas, porque todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Sí? La gran iglesia bautista, sí, que tiene teólogos muy buenos en muchos sentidos, diccionarios y muchos, ¿cómo se dice? Herramientas para nosotros poder conocer la verdad bíblica. Dicen claramente que la cuestión del famoso rapto no tiene un sustento bíblico, y muchos creemos que la gran apostasía viene con toda esa gente que cree que va a ser raptada, y que a la hora de que vengan los grandes problemas van a creer que Dios les falló, porque se les está dando un aliento a vanas esperanzas que no está sustentado por la Biblia. A la hora de la prueba es que tú vas a prosperar, todos van a ser sanados, nunca vas a tener un problema. Cuando venga la tribulación para todos los paganos, como tú eres muy santo y bueno, tú vas a ser levantado. Y todos, ¿quién quiere eso? Pues yo, todo mundo, ¿verdad? Todos dicen que sí. Y resulta que esta teología, esta doctrina, esta enseñanza no tiene más de 200 años. Es reciente, es reciente. Por una visión de una niña, es más, ni me acuerdo, hace mucho que no lo estudio, ¿sí? Por una niña que tuvo una visión y todo eso, ¿verdad? Pero mucha gente está parada en eso, creyendo que no van a sufrir porque el Señor los va a rescatar antes, ¿sí? Os alimentan con vanas esperanzas. ¿Y qué va a haber? Ajenjo para ellos. ¿De parte de quién? Pues del Señor. Yo no lo inventé. Fíjense, aquí está Mateo 27:34, dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y esto es algo bien tremendo, porque él no tenía que beberlo, porque él era sin pecado. En la forma, ¿verdad?, que nosotros lo vemos espiritualmente de esta manera, el Mesías le estaban dando algo que el Señor conocía, porque él mismo, como la Torah viviente, como la palabra encarnada, él sabía lo que había de profundidad en el asunto de la hiel, ¿verdad?, y de lo amargo. Él no podía tomarlo, no le correspondía, porque no había pecado en él. La hiel es para el pecador, parecía que era el pecador. ¿Por qué? Porque fue maldito, porque nuestra rebelión cayó sobre él, ¿sí? Pero él no había pecado. Entonces le dan la hiel y dice, la prueba, no, yo no la puedo tomar. No es para mí, porque yo no he pecado. Yo no he pecado. Y esto, la amargura, es para el que peca, para el pecador, ¿sí? Y viene esa amargura, y yo necesito sanar de toda esa amargura. En Hechos 8:18, bueno, eso no lo voy a poner, del mago de Simón, que Pedro le dice, vamos a leerlo nada más en el 22, ¿sí? Dice en el 20, perdón, porque le ofrece dinero para recibir el Espíritu Santo, y Pedro se molesta y le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, ¿sí? Pero vamos a continuar. En Hebreos capítulo 12 dice así, y estos versículos son muy conocidos, ¿no? El 12, el 14, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Y qué dice? Ay, híjole, otra vez, a ver, 1, 2, 3. Seguid la paz con todos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, y fíjense, porque aquí fornicario, del griego 4205, la palabra es pornos, ¿sí? Es pornos. Y profano, profano quiere decir pagano, malo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué quiere decir? Prefirió, ¿verdad?, la comida, prefirió el deleite de la carne que la espiritualidad.
no le interesó la espiritualidad. Pero ¿cuál es el pago? ¿Qué tiene? Raíz de amargura. Raíz de amargura. Esto es algo bien tremendo, porque cuando una persona se da la libertad de ver pornografía, sea hombre o mujer, ¿sí?, va a crear en su vida amargura. Amargura, ¿sí? Aparte de una bola de cosas mentirosas que la pornografía vende, que no existen y que no son reales, ¿sí? Esto es algo bien tremendo, porque muchas mujeres están educadas sexualmente de acuerdo a la pornografía y creen que así es como funciona el asunto. Y no es así. No es así, porque nunca se les enseñó, nunca se formó, y empiezan a hacer, ahora sí que ellas mismas, un instrumento sexual extraño, ¿verdad?, para estar a merced de cualquier gente que ha estado también siendo educado con cosas que no tienen nada que ver con el sexo que dice la palabra de Dios. Y va a venir frustración, va a venir amargura, porque las falsas expectativas que la pornografía da, ¿sí?, no las van a obtener, difícilmente podrían acercarse a eso. Y bien tremendo, porque la misma confesión de la gente que hace pornografía simplemente son artistas, dicen. Artistas, es ficticio, ¿sí? Es ficticio. No, y andan practicando todo lo que sale ahí y están siendo educados por perversos y malvados, ¿sí?, que se aprovechan, ¿verdad?, de muchos sentidos de gente inocente. Y ahí está todo el mundo siendo educado por esa perversidad. Pero la palabra del Señor dice: no sea que haya algún fornicario, un pornos, ¿sí?, o profano, un pagano, un malo, ¿sí? ¿Y de dónde lo está relacionando? Que tiene raíz de amargura, estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Fíjense qué tremendo. La amargura contamina. Esa es la realidad, ¿sí? La amargura contamina, y es necesario sacar esa contaminación. O a ver, levanten la mano, ¿quién quiere ser instrumento para estar contaminando a todos los que están alrededor de él? Yo creo que nadie, en su cabal juicio, nadie quiere. Pero de alguna manera, por ignorancia, porque la vida así nos fue llevando, sin la instrucción de Dios, empezamos a ser instrumentos para contaminar a los demás. Aparte de que nosotros estamos contaminados también. Más que nunca necesitamos verdaderamente humillarnos delante del Señor y decirle: Señor Yeshua, ven, ayúdame, límpiame. Tú llevaste esas maldiciones, llévalas, quítalas de mí. Voy a empezar a caminar contigo. Qué tremendo, qué tremendo. Sigamos. Y sigue en Efesios 4:29. Fíjense: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y que el Señor nos perdone, porque hablamos tanta tontería que, bueno, por lo menos yo. Y le pido al Señor que me ayude. He estado orando en ese sentido, ¿sí? He estado orando en ese sentido, para no estar hablando tanta cosa vana. Y no hablamos cosas malas, no hablamos malas palabras o morbo ni nada, pero aún tenemos que perfeccionar, tenemos que ir mejorando, haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjense qué curioso que dice: a dar gracias a los oyentes. Que el que te escuche hablar sea bendecido, que sea bendecido el que te escuche hablar, ¿sí? Y no contristes el Espíritu Santo de Dios. Toda la palabra es espiritual, toda completamente. Si mi espíritu está contristado, el espíritu que me dio el Señor está contristado, está apagado, está ahora sí que como tapado por tanta maldad y perversidad, que estoy dándome esa libertad. ¿Qué quiere decir? No voy a poder comprender bien. Estoy contristado en el espíritu, en lugar de venir arrepentimiento. Y no contristes el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjense qué tremendo, porque dice el día de la redención. ¿Que no somos redimidos ya? Ahí se los dejo de tarea, ¿sí? Quítese de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura. El consejo de Pablo a los Efesios: ¿sabes qué? La amargura, quítala de tu vida. Quítala de tu vida. Y bien curioso, porque la amargura lo pone como primero, y nosotros sabemos que el amargado es fácil de enojar, es fácil de airarse, es fácil de caer en gritería, es fácil de decir maledicencias y de toda malicia. Qué tremendo,
Porque eso por la desobediencia. Y estoy creando eso. ¿Y sabes qué? No se trata de que yo quiera ser dulce, ¿verdad? Se trata de que yo no deba de ser amargo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? No debo de ser amargo. Que el Señor tenga misericordia, porque es bien grave el asunto. ¿Sí? Entonces, en este sentido, dice la palabra de Dios en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, y eso es una verdad. ¿Sí? Todos estamos bajo pecado. Somos salvos y tenemos gracia delante del Padre por los méritos de Yeshua. Esa es la palabra, ¿verdad? Esa es la verdad. Y dice, como está escrito, no hay justo, ¿qué dice? Ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice otra vez. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Fíjense qué tremendo. Y de amargura. Y no conocieron camino de paz, de shalom. No hay temor delante de sus ojos, de temor de Dios delante de sus ojos. Cuando nosotros entendemos de dónde venimos, estamos hablando de Deuteronomio, ¿verdad? Es bien claro que por la falta de temor de Dios empezó a brotar la amargura. ¿Sí? ¿Y de dónde viene? Es una maldición que Dios establece, que así es. Por rebeldía a la palabra viene todo lo demás. Por rebeldía a la palabra viene la ira, el fornicario, el que es, ¿verdad?, malvado, el que es pagano, por no quererse someter a lo designado por Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos limpios de toda amargura, que realmente seamos bendición, que vengamos delante del Señor y le pedamos perdón. Dice en Deuteronomio 29, ¿verdad?, como leímos, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Pensando la persona, tendré paz aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. Y es una trampa eso, es una trampa. No, no pasa nada. Sí pasa, ¿cómo que no? No, pero es que allá lo hacen de esta manera. No sabemos sus vidas privadas. Desgraciadamente muchas veces se finge. No se sabe cómo viven en privado. No saben cómo están sus casas. No saben qué pasa en privado con sus hijos. ¿Sí? La palabra no falla. Es algo que el Señor establece para su misma creación. Somos criaturas de Él. Él sabe cuál es nuestro comportamiento. Él sabe cómo maquinamos las cosas. No se equivoca. Así es. Y mucha gente piensa, tendré paz aunque siga andando en la obstinación de mi corazón. Qué tremendo. Y no es así. Es una mentira. Es falso. Fíjense, en Oseas 10, del 1 al 4 dice así: vid frondosa es Israel, pero el fruto lo lleva para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplica los altares. Cuanto más bella es su tierra, más embellece sus estatuas. Hablando de la idolatría. Ha dividido su corazón y será hallado culpable. Será hallado culpable. ¿De dónde venimos? Tendré paz aunque siga andando en mi obstinado corazón. ¿Y a quién se está refiriendo? Tendré paz con Dios. Su corazón está dividido. Y el Señor dice, no, no va a ser así. No puede estar dividido tu corazón. ¿Sí? Será hallado culpable. Desnucará sus altares, arrasará sus estelas. Sí, ya pueden decir, no tenemos rey, no respetamos a Yahweh, el rey. ¿Qué puede hacernos? Porque lo hace como una pregunta, mira. No tenemos rey, no respetamos a Yahweh, el rey. ¿Qué puede hacernos? Hablan vanidades, hacen alianzas y juran en falso. Por eso los pleitos florecen como ajenjo, dice. Los pleitos florecen como ajenjo, como hierba venenosa en los surcos del campo. El fruto de querer estar con un corazón dividido, no es que yo sí voy a estar en el mundo y de todas maneras el Señor me va a bendecir. No es así. No es cierto. No puede ser que nosotros estemos viniendo a alabar al Señor aquí
y hagamos declaraciones bien hermosas, haciendo verdad que el Señor es todo para nosotros, y todo el fin de semana te la pasaste hablando puras cosas del mundo, escuchando música del mundo, haciendo cosas que el mundo, ¿verdad?, aprueba. No podemos estar con un pie aquí y un pie allá. Va a traer su fruto en su momento. Va a traer su fruto en su momento. Va a haber esa hierba venenosa en su momento. Y vamos a decir, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está yendo tan mal? Si yo creo en Cristo y yo creo y Él es mi Dios. Pero no nos sometemos a Él. Ese corazón dividido es muy común y tenemos que entender que no es así. No es así. Tenemos que definirnos. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Búscalo. Entra a Él. Sométete a Él. El reino es autoridad. Literalmente eso quiere decir. Busca someterte a la autoridad de Dios. Porque Él es el Rey. Busca someterte y busca su justicia, no la tuya. Y el Señor va a responder. No te preocupes, así como los pajaritos y como las florecitas y la hierba del campo, etcétera. Tú eres mucho más importante que ellos. Y hace mucho que no recordamos esto, pero nosotros nos damos cuenta. Ahorita con las gallinitas que tenemos y todas, el esfuerzo que hacen y su meta es que después que dejen de poner huevitos las vamos a tener que sacrificar y son para nuestra alimentación. Cuando el Señor dice, no vales tú más que las aves del cielo, nada más cuenta los huevitos que te comiste en esta semana. ¿Sí se entiende? El Señor te está diciendo, yo tengo cuidado de las aves, voy a tener mucho más cuidado de ti. Busca mi reino y mi justicia y yo te voy a añadir lo demás. ¿Sí? Imagínate cuántos pollos te has comido en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas aves vales? Porque ahí vienen unos, bueno, no quiero decir payasos, perdón, no lo voy a decir. Hay una gente ahí media, no sé qué tienen en la cabeza, que defendamos a los animales y que, oye, pues si yo me he comido como 5,000 en toda mi vida. ¿Sí me explico? No sé cuántas vacas me he comido durante la vida. No quiere decir que vamos a ser crueles con los animales, pero empiezan a como que a divagar. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que entender lo que la Escritura dice. Si el Señor tiene cuidado hasta de los animales, ¿sí? ¿Cuánto más va a tener cuidado de tu vida? Que vales mucho más que un animal. Con todo respeto para los animalitos, porque sí hay que tratarlos sin rudeza ni ser crueles, ¿ok? Pero es bien importante que nosotros comprendamos esto. El Señor va a tener cuidado de ti. El Señor va a tener cuidado de ti. Busca su reino, su justicia, sométete, sal de toda raíz que pueda dar como fruto hiel y ajenjo. No puedes dar hiel y ajenjo, ¿sí? No debes de hacerlo, ¿sí? Y sigue. Mejor no sigue. Todo esto, porque ya se acabó el tiempo. Todo esto tiene una enseñanza bien tremenda, porque la palabra del Señor dice en esta misma parashá acerca de que va a circuncidar el prepucio de nuestro corazón. ¿Sí? Y aquí hay algo muy tremendo. Cuando nosotros entendemos qué es la circuncisión, cuando se hace la circuncisión duele y sangra. Y dice la palabra que Él va a circuncidar nuestros duros corazones. Nuestro obstinado corazón tiene que ser circuncidado, tiene que sangrar, tiene que ver con muerte a mí para que Él sea enaltecido. ¿Sí? Entonces la palabra habla de esto en esta misma porción. Y para nosotros llegar a esto, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser rebelde, yo ya no quiero ser anárquico, yo no quiero tener una raíz que produzca hiel y ajenjo. Yo necesito someterme a la verdad de Dios y entender que cuando yo me someto a la verdad de Dios va a venir bendición sobre mi vida. No me estoy rebelando contra hombres, ni contra los padres, ni contra el gobierno. No es así. Me estoy rebelando contra Dios, porque las reglas las pone Él. Él es el que pone las reglas. Seamos entendidos
de que el Señor quiere que no haya amargura en su pueblo. Se distingue el pueblo por un pueblo lleno de gozo, de paz, aún de prosperidad, porque se ha sometido al reino de Dios y su justicia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca de que volvamos, que hagamos techúa, que volvamos a Él, que obedezcamos su voz conforme a todo lo que Él nos ha mandado, y a nuestros hijos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que el Señor tenga misericordia. Hay mucha enseñanza en esta pequeña porción, hay mucha enseñanza. Que el Señor nos ayude a poder entrar y verdaderamente abrazar su verdad, porque el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo libre, que no estemos con amargura, con rencores, con nada, que el Señor quiere libertar a su pueblo completamente. Bendito Abba, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es bien grande. Yo te pido por cada alma que está aquí, para que todos nosotros podamos ser liberados de cualquier raíz de amargura. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que venga esa revelación a nosotros para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir. ¿Cómo es que nosotros, Señor, traemos tantas cosas arrastrando y tenemos tantas reacciones y no podemos dominarlas porque no hacemos caso a tu palabra? Porque no es solamente el no cumplir un mandamiento, espiritualmente se acarrean tantas cosas. Ten misericordia, Abba. Perdónanos en el nombre de Yeshua. Como bien se dijo, tú conoces lo oculto, hasta lo oculto de nuestro corazón, porque tenemos pecados ocultos, dice tu palabra. Perdónanos por ellos, tú los conoces. Velos revelando, Señor, todo ese pecado y toda esa maldad oculta aún a nosotros, pero claramente ya vista por ti. En tus manos estamos, Señor. Perdónanos aún de esos pecados ocultos. Tú conoces nuestros corazones. Y te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que tú sanes todo corazón aquí en este lugar. Sana nuestros corazones. Libéranos, Señor, del rencor. Libéranos, Señor, de los abusos que hemos tenido desde pequeños. Te pido que tú perdones, Señor, a todos, Señor, los que nos pudieron haber dañado. Ten misericordia de nosotros, que no abriguemos rencor en nosotros, sino que todo lo contrario, que liberemos a la persona que nos dañó. Así como tú nos recibes y nos perdonas, le perdonamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sea bendecido el que nos agredió, sea bendecido el que se burló de nosotros, sea bendecido el que abusó de nosotros en cualquier forma. En el nombre de Yeshua, ten misericordia, Señor, y libéranos, Señor, con tu verdad. Bendito eres tú. Toda gloria y honra sea para ti. Trae sanidad en nuestros corazones en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y llena, Señor, esta quejilá, esta congregación de gozo, de alegría, de tener verdaderamente una identidad en tu palabra, en Yeshua. Que nos liberemos de toda mentira del enemigo, aún de mentiras culturales. Porque no es cierto que tenemos que ser de esta u otra manera. Tenemos que ser como tu palabra lo dice. Bendito eres tú, Señor. Ten misericordia, Señor. Y al que le falte sabiduría, dásela tú, Señor, en el nombre de Yeshua. Al que le falte ser lleno del Espíritu, tú llénales del Espíritu, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Porque tú dices en tu palabra que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas. Más tú, que eres nuestro Padre Celestial, tú nos das mejores dádivas. Tú nos das tu ruach, tu espíritu, para que tengamos llenura, para que tengamos poder, para que podamos caminar en la verdad. Bendito eres tú, Abba. Ten misericordia y hazlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos. Sánanos, Señor, sánanos. Amén.